Esta semana estuve con Jenny compartiendo el día viernes en una como seminario, una capacitación sobre familias saludables y escogimos con Jenny un tema que se llamaba Familias bajo gracia. Pero me quedé con muchos conceptos de ahí y yo sé que algunos de acá ustedes estuvieron. Habían varios de la iglesia que estuvieron presentes y así que va a ser quizás un refrescar, aunque ya no vamos a hablar de familias, sino más que todo de una forma personal. Pero este concepto de la gracia de Dios que viene sobre cada uno de nosotros y que necesitamos, hermanos, vivir tan dependientes de Él, nunca se acaba nuestra dependencia de Dios. O sea, nunca no es que eres cristiano y ya de ahí Dios te deja para que tú desarrolles las cosas por tu cuenta, para que tú te esfuerces y hagas lo que debes hacer. No, nunca. Nuestra dependencia es diaria, nuestra fe es diaria, nuestra salvación es diaria. Él nos salva todos los días, nos salvó, nos salva y nos salvará. Y esto es algo que el apóstol Pablo aprendió y quiero que vayamos a ese pasaje. Si tienes tu Biblia ahí, puedes acompañarme a 2 Corintios 12, versículo 9, donde él estaba sufriendo en su vida y estaba pidiéndole al Señor que le quite. Él dice que él tenía un aguijón, un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Y él le pide al Señor, Señor, por favor, la vida sería mejor si tú me quitas esto. ¿Cuántos no le hemos dicho al Señor algo así? Señor, la vida sería mejor si tú eliminaras esto de mi vida. Ojalá no estés pensando en una persona, ¿no? Porque él no hablaba de personas, sino si eliminaras esta circunstancia, este aguijón, lo llama él. Y al final dice que él oró varias veces y Dios le contestó en 2 Corintios 12, 9, y él cuenta lo que Dios le habló. Él dijo, pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. ¿Por qué Dios nos deja aún dependientes de Él? ¿Por qué Dios no nos deja, vamos a decir, con todo en su lugar y teniendo la fortaleza y teniendo todo lo que necesitamos para poder ya simplemente vivir? Sino fíjate, un apóstol, ya alguien que había recorrido mucho camino con el Señor, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a propósito dejar áreas en tu vida donde tú me necesites, donde tú me necesites. Dios ha hecho la vida de tal forma para que aquel que le conozca nunca deje de necesitarlo, nunca deje de levantar sus ojos al cielo, nunca deje de hablar con Dios, nunca deje de pedirle. El mismo apóstol oró, y Dios le dijo, ¿sabes qué? En tu debilidad, mi poder se perfecciona. Se perfecciona mi poder. Es decir, Dios muestra su poder en mi debilidad. No en mi poder, sino en mi debilidad. Y dice que su gracia es suficiente. ¿Y qué es la gracia? La gracia dice que es beneficio o favor que se obtiene sin merecimiento particular. Y este es un concepto muy importante que todo cristiano tiene que tener en cuenta. El reconocer que la bendición de Dios, la mano de Dios sobre mi vida, no es por algo que yo hago, no es por algo que yo hice, no es por algo que yo haré, porque si no, entonces Dios me debe por lo que yo hice. Pero es algo sin merecimiento, no hay forma de poder pagar a Dios, no hay forma de poder obtener algo de Dios que no sea por esa gracia, ese favor o beneficio que se obtiene sin merecimiento. Y esa gracia no solamente es algo que Dios define que te da sin merecer, sino la gracia es aquello justamente
que te capacita, como en el caso de Pablo decía, a poder hacer, lograr aquello que Dios ha designado que tú debas hacer en esta tierra. No es por tu poder, no es por tu capacidad, sino es por su gracia. Así que debemos de aprender justamente a depender de su gracia y a saber, hermanos, yo tengo veintitantos años de cristiano, no importa que tengas 10, 20, 15, 30, 50 años de cristiano, vamos a seguir necesitándole, vamos a seguir dependiendo de Él. Necesitamos depender de su gracia, no solo en el momento que vinimos a Él para que Él nos salve, sino todos los días. Así que Dios, para mostrar su poder, ¿no? Como cuántas veces has dicho, no, Señor, muestra tu poder en mi vida. Para mostrar su poder en tu vida, Él tiene que manifestarlo en la debilidad. Así que en realidad la iglesia, los cristianos somos el club de los débiles, ¿no? Sí, yo sé, no te ofendas, yo sé que tú tienes áreas fuertes y que tú tienes cosas muy buenas en ti, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero apoyarme en mis áreas fuertes, ¿no? Sino yo quiero que el poder de Dios se manifieste en mi debilidad. Y Pablo, que escribió esto, fue un especialista y principalmente queremos ver hoy día esta gracia, cómo obra en nuestras vidas, capacitándonos para vivir para Cristo y en un área que yo he visto que muchas veces los cristianos no pueden superar y siempre son víctimas de condenación, siempre son víctimas de que el diablo los acuse, siempre son víctimas ellos mismos de creerse menos, ellos mismos de no poder superar. Y es que Pablo aprendió de esa gracia, que esa gracia podía capacitarlo y librarlo del pasado que él había tenido. Miren, me acompañen a Hechos 26, por favor. Hechos 26, donde vemos estos versículos. Hechos 26, versículos 9 y 10. Hechos 26, versículos 9 y 10. Dice, antes yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Esto hice en la ciudad de Jerusalén. Con el permiso de los sacerdotes principales, metí en la cárcel a muchos de los que creían en él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. O como otra versión dice, que cuando yo di mi voto, dice Pablo, para que los maten. Y él está confesando acá su pasado, ¿no? Que él dice en su mente estaba el destruir completamente a todos aquellos que creían en Jesús de Nazaret. Y esto hizo, ¿no? Con el permiso, dice, metió a la cárcel a muchos y cuando tuvo que decidirse si iban a vivir o morir, dice que Pablo dio su voto. Hay otro pasaje donde dice que Saulo, que es Pablo, ese es su nombre antiguo, dice, Saulo asolaba a la iglesia entrando casa por casa, dice, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Ok? ¿Tú has visto cuando tú dices que has visto cuando decimos que la policía está haciendo uso excesivo de la fuerza, ¿no? Creo que todos los días en el noticiero pasan algún arresto o alguna manifestación. ¿Ya has visto cuando los policías tú dices, no, esto se están pasando de la raya, están siendo demasiado crueles, demasiado agresivos, ¿no? ¿Cuándo es cuando usualmente no les pegan o los arrastran? Dice que Pablo no esperaba que se despidieran de los cristianos, ¿no? Que se despidan, que saquen algo. Dice, arrastraba y él dice ahí, no solo a hombres.
Pablo no solo se metía y arrastraba, dice, entrando casa, él mismo se encargaba de entrar casa por casa, a pesar que tenía, vamos a decir, un grado mayor, él mismo entraba casa por casa y él arrastraba, dice, a cristianos, no solo hombres, sino mujeres, ¿no? Esto es a causa vamos a decir, no era un odio necesariamente personal, pero él creía que estaba haciendo lo correcto. Y algunos los metía a la cárcel y dice que algunos los mataban, ¿no? Los mataban. Sin embargo, Jesús se le aparece en el camino y él queda ciego, dice la palabra, porque vio una luz y Jesús le habla. Así que él está ahora ciego, ¿no? Ha escuchado la voz de Dios, nadie más le escuchó, ha escuchado la voz de Jesús y ahora él está ciego. Y Jesús se le aparece entonces a un discípulo llamado Ananías para que vaya a orar por Pablo para que recobre la vista. Y eso está en Hechos 9, versículo 10 en adelante. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, o sea, el Señor mismo Jesús se le apareció en visión, esto era algo especial, y le dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, ¿no? Saulo, que había matado indirectamente, arrastrado hombres, mujeres, ahora está ciego porque el Señor se le apareció. Y el Señor envía a Ananías para que vaya a él y recobre la vista, y no solamente le dio la visión a Saulo de que un tal Ananías iba a venir y iba a orar por él para que recobre la vista. Qué tremendo, ¿no? Dice el versículo 13, mira, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pablo Saulo era conocido entre los cristianos porque cuídense, si lo ven, corran, huyan. Este es el que se está metiendo a las casas llevando presas a los cristianos. Y cuando Ananías le dice esto al Señor, ¿será que Jesús no sabía quién era Pablo? ¿Será que Jesús en ese momento, Ananías no sabía que este era tan malo, ¿verdad? Con ese pasado, no, yo pensaba que este era más bueno. Gracias por decirme, casi se me pasa que Saulo era ese Saulo. Jesús no dijo, yo me equivoqué, pensé que era otro Saulo. No era el mismo. Y en el versículo 15 el Señor le dijo, ve, anda, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ¿sabes qué? Yo no creo que, a pesar que por supuesto aquí solamente se está refiriendo en este tema acerca de Saulo, donde Jesús dice, anda, no, yo sé quién es él, yo conozco lo que ha hecho, yo conozco su pasado, pero le dice, instrumento escogido me es este. ¿Y cuántos aquí saben que son instrumentos escogidos por Dios? ¿Cuántos de ustedes saben que no es casualidad que te hayan hablado de Dios? No es casualidad que te hayan compartido la palabra. No es casualidad que tú hayas doblado tu corazón al Señor. No es casualidad. Así como este Saulo, yo creo que tú y yo somos instrumentos escogidos.
pero ese era su pasado. Tú ponte en lugar de Saulo, en lugar de Pablo. Fresquito, tú has estado haciendo todas estas maldades, tú has estado haciendo todo este daño. ¿Mm? ¿Sí o no que ahora tendríamos, una culpa, vergüenza? ¿Cómo yo ahora me voy a presentar ante esta gente a la cual yo le he hecho tanto daño? ¿Cómo me voy a presentar ante esta gente y ponerme a cuenta si seguramente pedirles perdón si les he hecho tanto daño? ¿Qué? ¿Dios me está llamando a mí? Él tenía razones suficientes para decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a otra ciudad donde no me conozcan, mejor me voy a otra ciudad porque yo tengo fama aquí, mejor me voy a otro sitio donde nadie sepa quién es Saulo y ahí sí voy a congregarme y ahí voy a... No, no. Él, él tuvo que aceptar esa gracia de Dios y ese perdón de Dios. Ahora tú dirás, bueno, sí, este es un concepto muy fácil de entender y si lo entendemos, pastor, gracias, ¿no? Y yo sé que la gran... Pero si supieras cuántas personas, a pesar de ser cristianos, por tiempo, hay errores del pasado, hay pecados, hay situaciones que todavía no pueden superar, que todavía no pueden dejarlas en el pasado. Es como si Pablo estuviera en esas reuniones ahora con los cristianos y él dijera, ay, no, yo no merezco estar acá, qué hipócrita soy, cómo voy a estar acá si yo les he hecho tanto daño. Mira, ahí está el hijo, yo metí a su papá en la cárcel, mira, ahí está la esposa del cual yo acepté que maten a su esposo, no, yo no puedo, mejor me voy a otro sitio donde no me conozcan, mejor hago esto, mejor hago lo otro. Pero ¿cuál hubiera sido el problema que él estuviera pensando así? Porque él mismo no ha podido aceptar el perdón de Dios para su vida. Porque él no lo ha podido aceptar. Y lamentablemente, de repente tú y yo conocemos a alguien cristiano que ama a Dios todo, pero que siguen viviendo en sus pecados, en sus errores pasados, aún como cristianos, y no pueden superarlo. ¿Por qué? Porque no pueden recibir esa gracia, ese perdón que Dios tiene para ellos. Pablo, Saulo, no iba a poder revivir a aquellos que habían muerto. Y si él, desde ese momento que se convirtió en cristiano, salió del judaísmo, él no iba a poder sacar de la cárcel a aquellos que él ya había metido. Iban a seguir allí. ¿Qué iba a tener que hacer Saulo o Pablo? Lo único era aceptar el perdón de Dios, aceptar la gracia de Dios. ¿Sí o no? Todos nosotros somos muy vergonzosos, tenemos mucha vergüenza. Qué vergüenza hubiera sido tener que ir a esas reuniones donde yo he matado a gente, donde yo he dado el voto, perdón, para que maten a gente, yo he metido a cárcel. ¿Cómo voy a reunirme con esa gente? Qué hipócrita. Pero hay que aceptar el perdón de Dios. Sí. ¿Por qué muchas veces, saben, por qué muchas veces no queremos aceptar el perdón de Dios? Y este es como quien dice, the bottom line, esta es la realidad de por qué no queremos aceptar el perdón de Dios, porque en el fondo no creemos que somos culpables o tan culpables, ¿no? Porque el perdón se da a quién? Al culpable. El perdón a quién se da? Al pecador. Y me cuesta entonces, ¿por qué? Porque en realidad no he llegado al punto de decir, sí Señor, soy pecador. Sí Señor, necesito tu perdón, Señor. ¿Por qué? Porque el perdón es dado al pecador. Y reconozco mi pecado, reconozco mi falta. Yo no puedo hablar por ti, tú no puedes hablar por mí, yo no puedo hablar por lo que hacen los demás. Por la única persona que yo puedo hablar soy yo. Por la única persona que puedo pedir perdón
en este caso, a menos que sea intercediendo, pero para recibir el perdón, soy yo. Pero el perdón se da al pecador. Pero cuando yo digo, mira, no, fue mi mamá, fue mi papá, fue esto, fue el otro, no, y sigo en el pasado y no puedo superar el pasado, es porque no he aceptado el perdón de Dios. No acepto el perdón de Dios. Y ese perdón inclusive no es solo para lo que yo hice antes de conocer a Cristo, es para cualquier pecado que yo cometa en este caminar. Tengo que reconocerlo delante de Dios. Así es como dicen, es fácil buscar culpables. Es más fácil, Jesús lo dijo, mirar la paja en el ojo ajeno que la viga que uno tiene, ¿no? Esas fueron sus palabras. Y como decía, el sacrificio de Cristo no es solamente para estos pecados del pasado, sí, que cuando yo era, no, antes de conocer a Cristo, sino a veces cuando hemos venido a Cristo también hemos cometido pecados, también hemos pecado contra Dios y necesitamos acercarnos a Él para que Él nos perdone y nos libere. Y de esto trata este pasaje que quiero que vayan, por favor, en Lucas 18, en Lucas 18. Lucas 18, versículo 10. Jesús dijo, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás, dice. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Esta es la traducción en lenguaje actual. El fariseo que está dentro de nosotros, bueno, dentro de ti quizás no, para que no te ofendas. Hay un fariseo dentro de nosotros que cuando ora, da gracias a Dios de que no es como tal, no es como la prima. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo jamás haría lo que está haciendo esa persona, ¿no? Es la forma moderna de decir, yo no soy como él. Ay, ¿por qué me han hecho esto? Yo jamás lo hubiera hecho. Yo no soy como él. Esa es la forma, la versión actualizada, ¿no? La versión actualizada. ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué ella hace? O sea, eso es lo que estamos orando. Estamos diciendo, Dios, ay Dios, gracias. Gracias que yo no soy tan chismosa como tal. Gracias Dios que yo no soy tan chismoso como tal. Gracias a Dios que yo no soy así. Gracias Dios que yo no soy asá. Ah, qué bueno, qué buena forma de darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque eres buenito, ¿no? Ahí se va a abrir el cielo y va a bajar una paloma sobre tu hombro para felicitarte. ¿No? Estando en Lima, lo único que va a bajar es un gallinazo, ¿no? Que acá en Lima abundan por todas partes los gallinazos. Así que, ¿te imaginas yo diciéndole a alguien, ¿no? Que yo le diga, ay Dios, te doy gracias.
Ay Dios, te doy gracias que no soy como el hermano tal que está acá conectado. Ay Dios, te doy gracias que no soy como la hermana tal que está acá conectado porque yo sé esto, yo sé lo otro, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro. ¿Mm? Y luego ¿no? Decimos los pecados de los demás y luego decimos las cosas, por supuesto, las cosas buenas que yo he hecho. Pero tú sabes que yo no miento, Señor, tú sabes que a mí no me gusta hablar así, tú sabes que yo no esto, yo no lo otro, y seguro vas a mencionar tus fortalezas, pero no vas a mencionar tus debilidades, ¿no? Yo, Señor, ayuno, te doy el diezmo, pero no, ahí no puedes mencionar el Señor y me acabo de dar cuenta que soy orgulloso. No, no lo mencionas. Solo vamos a mencionar nuestras fortalezas, ¿no? Sin embargo, el otro hombre me encanta porque él dice que lo único que oraba era, le decía a Dios, ten compasión de mí, ¿no? Ten misericordia de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. El perdón es dado no al justo, sino el perdón es dado al pecador, ¿no? Al pecador. Y dice que Jesús dice, ¿sabes qué? Ese cobrador de impuestos cuando regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Dios ya lo había perdonado, ¿no? Muchas veces lo que tratamos de hacer es buscar culpables o nuestros pecados. Yo estoy convencido que no tenemos, ninguno de nosotros tiene buena memoria, todos tenemos memoria selectiva. El ser humano tiene memoria selectiva y solo se puede o se quiere acordar de ciertas cosas, pero no de todo. Y a veces uno dice, pero no, yo no he pecado. Y bueno, otra cosa es que no recuerdes, ¿no? Pero Dios es el que conoce nuestro camino. Así que en vez de barrer, ¿no? Barrer nuestros pecados y ponerlos bajo el tapete, bajo la alfombra, podemos traerlos a Jesús para que Él pueda perdonarnos y seamos capaces de levantarnos más allá de nuestra debilidad. ¿Qué pasa cuando no resuelvo mis situaciones con Jesús? ¿Qué pasa cuando no me expongo, me abro ante Él y dejo que Él me examine y me expongo y no recibo ese perdón? ¿Sabes qué va a pasar? Vas a caminar con una mochila no vas a tener paz, de condenación, de culpabilidad, y no solamente eso, te vas a sentir inadecuado para, para poder andar en lo que Dios quiere que tú hagas. Así que yo me imagino Pablo, ¿no? ¿Te imaginas a Pablo, esa primera reunión que él fue con los cristianos? ¿No? Ya hemos visto ya todo lo que él le hizo a los cristianos. Y te imaginas cuando él llegó a esa primera reunión de los cristianos. Yo me imagino que la primera reunión tiene que haber estado avergonzado. Seguramente no quería ni levantar su rostro. Mira, aquí está la gente que yo he metido a sus hermanos, los he metido a la cárcel. Aquí está la gente a la cual yo he dado voto para que los maten. Yo estoy seguro que ni siquiera quería levantar. Él no entró campante, no, ¿sabes qué? Jesús me ha perdonado y lo pasado, pasado. Y sabes que yo soy ahora el escogido de Dios. No, no, todo bacán, todo charly. No, no, no creo que él haya sido así. Yo creo que él realmente estaba que ni quería levantar la cabeza. Yo creo que más en el ejemplo que Jesús hizo, más parecido que al fariseo, Pablo yo creo que más parecido estaba al publicano. Quizás se sentó atrás solamente, ¿no? Se puso atrás cuando en esa primera reunión que, que él fue con los cristianos. No miedo, vergüenza, exacto, todo lo que ustedes pueden imaginarse, ¿no? Y tenía que ahí pensar y decir, Dios, seguramente él todavía seguía diciendo, no, Señor, perdóname por todo lo que he hecho.
perdóname, Señor, por cómo perseguí a tus hijos, perdóname. Seguramente porque así uno reacciona, ¿no? Así es como uno habla, ¿no? Y tú sabes que él tiene que haber estado ahí hasta que alguien, qué tremendo, hasta que alguien tiene que haberse acercado a él, porque es lo que quizás pasaría, ¿no? Estoy suponiendo, por si acaso, no lo dice la Biblia. Pero yo me imagino que alguien tiene que haberse dado cuenta, oye, ¿quién es él? Él es Pablo, ¿no? Ah, ¿qué hace acá? Él es el que, él es el que asolaba, nos asolaba, él es el que nos perseguía, él es el que ha metido a la cárcel y hasta ha dado voto para que maten a algunos de nosotros. ¿Y qué hace acá? ¿Quién lo trajo? Ananías lo trajo, Ananías lo invitó. ¿Y qué está loco Ananías? ¿Cómo se le ocurrió? No, no, es que Ananías dice que Jesús se le apareció en el camino. Se le apareció en el camino, se le mostró, y Ananías dice de que Jesús lo ha escogido para que predique en su nombre. ¿Qué? Los mismos cristianos tienen que haber reaccionado. ¿Qué cosa? Que Jesús lo ha escogido a él para que hable. Sí, así dice Ananías que Dios se le apareció y que lo mandó para que ore por él, y Dios le dijo claramente, yo he escogido a Saulo. Y ahí los cristianos tenían una opción: o lo choteaban, o le hacían la ley del hielo, o lo decían, no, ¿sabes qué? Ese Pablo, bueno, pues no, ya mira todo el daño que me ha hecho. O adivina qué tenían que hacer los cristianos con Saulo. Saulo estaba ahí atrás, ¿no? Quizás golpeándose el pecho como ese cobrador de impuestos, diciendo, Señor, yo no merezco estar acá, yo no merezco estar acá. Y en eso siente, ¿no?, una manito sobre su hombro. Y levanta sus ojos y le dice, ¿tú eres Saulo? Sí, mi nombre es Jacobo. ¿Y sabes qué? Tú has metido a la cárcel a mis hijos, pero bienvenido, yo te perdono. Yo te perdono porque sé que Cristo te perdonó. Y de repente venía una mujer y le decía, ¿tú eres Saulo? Y él decía, sí, me llamo María. Y ¿sabes qué? Hemos oído que Jesús te ha perdonado y tú fuiste el que diste voto para que maten a mi esposo. Yo ahora soy viuda. Pero ¿sabes qué? Si Jesús te ha perdonado, yo puedo perdonarte. Así que bienvenido. Y yo creo que de repente él empezó a ser rodeado por cristianos de uno, de otro lado, que lo empezaron a abrazar, que le empezaron a decir bienvenido, que le empezaron a decir te perdono, te perdonamos, y toda esa voz de condenación que él tenía, toda esa voz que lo acusaba, toda esa voz que a él le decía que era un pecador, que no merecía estar ahí, Dios se encargó de qué? De levantar. Sí, porque Jesús es quien perdona, pero adivina qué, tú y yo somos el cuerpo de Jesús. Y por lo tanto, Jesús dice que así como nosotros hemos recibido una gracia abundante, ¿no? Hemos recibido una gracia tremenda. Y puedo venir a Jesús y Él me puede perdonar completamente. Jesús dice que de lo que nosotros hemos recibido, nosotros también aprendamos a dar. Y nosotros también entonces podamos perdonar. Yo me imagino esa reunión donde Saulo, el nuevito, el perseguidor, fue liberado de toda condenación. ¿Por qué? Porque no solo Jesús lo perdonó, sino todos aquellos a los cuales él había hecho daño. ¿Y saben qué pasó con él? Dice la palabra que inmediatamente
Él salió a predicar de Jesús. Él no esperó años a ver quién es este Jesús, e inmediatamente empezó a predicar y a hablar de la gracia de Dios, que Jesús había resucitado, la gracia que él había recibido. El Señor es perdonador, es grande en misericordia, y necesitamos esa gracia nosotros para cada día. Pero concluyendo, quiero repetir esto: esa gracia que has recibido, ese perdón tan grande que Dios aún te concede hasta el día de hoy, Dios quiere que lo extiendas a aquel que ha pecado contra ti. Oh, yo sé que esa es otra historia. Oh, yo sé que esa es otra prédica. Yo sé que a algunos se les está yendo la señal ahorita. No, pastor, de eso no hable, por favor, ya se acaba el tiempo. No, no puede ser, no concluya así, retroceda. Ah, o sea que yo también tengo que perdonar con ese mismo perdón. Sí, eso es lo que la palabra dice. Si Jesús te ha perdonado, si Jesús te ha perdonado, con ese mismo perdón tú puedes perdonar. Y por supuesto que es toda una enseñanza porque hay diferentes tipos de perdón, pero el perdón principal, vamos a decir, hay algún perdón que a veces es un proceso, etcétera, etcétera. Pero el primer perdón, olvidémonos de los tecnicismos, ¿ok? Olvidémonos de los tecnicismos. El primer perdón es el perdón que se da en el corazón. Dice, si no perdonáis de corazón, dice, a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará a ustedes. Amén. Así que tenemos una tarea. Así es, examinar en nuestro corazón si hay alguien que necesita que perdonemos. Y como dice la palabra, si yo he recibido ese perdón tan grande, tan abundante, esa gracia de Dios en mi debilidad tan grande, yo pueda también perdonar a otros. El perdón no se da al inocente, ¿ok? El perdón no se da al inocente, el perdón se da al que ha pecado contra ti. El perdón se otorga al culpable. Entonces, al perdonar, no estás diciendo que esa persona es inocente, pero estás limpiando tu corazón por ese mismo perdón que tú has recibido. Amén. Dios los bendiga.